Estamos de vuelta con este programa larga duración de Chile Check, chequeando las afirmaciones de los candidatos presidenciales en el debate televisivo de la segunda vuelta. Seguimos chequeando afirmaciones, ahora Sebastián Piñera. Tenemos 2 millones de chilenos muriéndose en la lista de espera. Ahí está la frase, tenemos 2 millones de chilenos muriéndose en las listas de espera. Lo chequeamos y consideramos que lo dicho por Sebastián Piñera es falso. ¿Por qué es falso, Mauricio? Bueno, conforme a la metodología que seguimos en Chile Check, lo primero que hicimos fue ir al comando de Sebastián Piñera y pedirle las cifras o las fuentes de información donde estaban respaldadas en esta afirmación. Y ellos nos reconocieron que se había cometido un error, que realmente lo que el candidato Piñera quería decir era que había 2 millones de personas en las listas de espera. Sin embargo, a nosotros nos pareció que era importante chequear la frase original, que pone el énfasis en que hay 2 millones de personas, pero que ellas están muriéndose en las listas de espera. ¿Por qué nos parece importante chequear esto? Entendemos que los candidatos pueden cometer errores o tener cierto traslape en una instancia tan estresante como el debate. Sin embargo, es una afirmación muy fuerte en un tema de alta preocupación pública y parece importante que la opinión pública no tenga dudas acerca del alcance efectivo. Entonces, tomando esta frase original, el muriéndose, los datos no respaldan esto, como vamos a ver en las gráficas que veamos. Joaquín, ¿qué datos tenemos? Bueno, nosotros fuimos al Ministerio de Salud, que tiene las cifras oficiales, y efectivamente las listas de espera por procedimientos quirúrgicos y por consultas a especialistas se acercan a los 2 millones y eso, o sea, las cifras están consolidadas y es una cifra que no hay ninguna duda. Ahí está la cifra total, 1.913.518. O sea, si Sebastián Piñera hubiera dicho hay 2 millones de chilenos en lista de espera, hubiera estado bien. La lista, o sea, la frase hubiese estado bien. Pero, como decía Mauricio, esta frase nos exige ver cuál es la idea que se instala en la opinión pública, porque ahí es donde radica la importancia de este tipo de mecanismos, como un debate presidencial televisado con 40 puntos de rating. Y no quisimos dejar pasar esa oportunidad, a pesar de que los comandos sí corrigieron, o sea, el comando en esta frase corrigió qué era lo que había querido decir el candidato. Buscamos también cuál era la cifra de los pacientes que podrían haber muerto en lista de espera y se acerca a los 6.500, o sea, 6.600 fallecidos, lo que es una cifra bastante grave, pero no se acerca en ningún caso a los 2 millones de muertos. La fuente, Mauricio, es la Comisión Asesora Ministerial y esta es la cantidad de fallecimientos que podría eventualmente tener una relación con el hecho de no haber recibido atención. Exacto, no es que necesariamente murieron por estar en lista de espera, pero podría haber una vinculación. Por así ponerlo, para que la gente lo entienda, este es el techo, este es como el número máximo de pacientes que uno podría explicar su muerte por la lista de espera. Como ven, un número extremadamente lejano a la afirmación de 2 millones, y por eso nos parecía importante chequearlo. Esto es un tema que se ha discutido durante toda la campaña, además hemos chequeado a otros candidatos frases similares, y por eso nos pareció importante que no quede duda sobre este punto a pocos días de la elección. Ahí está entonces. Vamos a recordar la frase de Sebastián Piñera. Tenemos 2 millones de chilenos muriéndose en las listas de espera. Por los datos ya expuestos en Chile Check, consideramos que lo dicho por Piñera es falso. Seguimos con una nueva afirmación, esta vez de Alejandro Guiller. Para los chilenos es un contraste brutal entre las utilidades de la AFP con las pensiones que se pagan, de un monto de recursos que es más de 2/3 de lo que produce Chile en todo un año. Para los chilenos es un contraste brutal entre las utilidades de las AFP con las pensiones que se pagan, de un monto de recursos que es más de 2/3 de lo que produce Chile en todo un año. Chequeamos la afirmación y consideramos que es falsa. ¿Por qué es falso lo dicho por Alejandro Guiller, Joaquín? Bueno, aquí pasa algo muy parecido a la frase anterior, porque nosotros al hablar con el comando se nos reconoció que aquí el candidato se había equivocado, porque no es el monto de las comisiones que ganan las AFP, o sea, de las utilidades que ganan la AFP, sino que es sobre el fondo total que administran las AFP comparado con el PIB. Ahí uno puede hacer una... O sea, eso corresponde a 2/3 del PIB. Entonces nosotros fuimos a las cifras del Banco Central y el gráfico nos puede mostrar cuál es la diferencia
radical entre las utilidades de las AFP y el Producto Interno Bruto de todo el país. A ver, aquí vamos a tener que acercar la cámara porque ustedes probablemente solo ven un verde, ¿no?, que representa el total del PIB de Chile. Esto, me voy a acercar, permiso. Esto rojo es en la comparación las utilidades de las AFP, un 0,2% del PIB de Chile. Ojo, no es que este 0,2% sea poca plata, es harta, pero cuando lo comparamos con el universo que es el PIB de Chile, evidentemente es una cifra muy menor y muy lejana a los 2/3 que aludía Alejandro Guiller. Y vale la pena recordar que estas cifras son las cifras oficiales que provee tanto el Banco Central en relación al Producto Interno Bruto como a la Superintendencia, ¿cierto?, de AFP en relación a las ganancias del sector de las AFP. Ahora, como tú dices, no quiere decir que no sean altas ganancias, pero comparar esto con el PIB, que es una enorme cantidad, de hecho no nos atrevemos a poner los números porque corríamos el riesgo de lo que se ha llamado unos andonazos en su relato, así que fuimos cautos gracias a esa experiencia para no enredarnos, pero nos parece que esto grafica bien. Ahora, si hiciéramos la comparación, ¿cierto?, que el comando nos hizo la corrección, es decir, no con el PIB, sino que del monto total de las administraciones de la AFP, ahí efectivamente estamos hablando de una cifra de un 75%, es decir, superior incluso a los 2/3 que hablaba el candidato. En 3/4. Exacto, y por tanto incluso era correcto y subestimado. Claro. Pero evidentemente las ganancias de las AFP es muy distinto a decir la cantidad de plata que está reunida en el fondo, son dos cosas muy diferentes. Otra cosa que nos pareció importante remarcar dentro de esta clasificación fue que el debate sobre las AFP está lleno de equívocos y el lapsus del candidato se puede convertir fácilmente en un eslogan e instalar una idea tan equivocada sobre los montos de la AFP, sobre que ellos se llevan la plata, que las comisiones son altísimas, puede ser muy perjudicial a la hora de tener un debate honesto sobre esta materia. Por eso, si uno también contextualiza y ve la frase siguiente que tenía el candidato Guiller, uno puede decir cuánta mala intención hay. O sea, nosotros acá no vamos a deliberar acerca de las intenciones del candidato, pero dice, por lo tanto, cuando le dicen que esa platita va para usted, no se la crea. Va para la AFP y ya hemos visto los resultados que tiene seguirle pasando plata a la AFP. Y ahí lo que se necesita para la transparencia de este debate es que los cotizantes son los dueños de su dinero, aunque no puedan sacar ese dinero. Entonces es importante dilucidar, entregar más información y no quedarse con un eslogan que puede atribuirse un error, pero exige mirar las frases con más atención. Ahí está, chequeamos entonces la frase de Alejandro Guiller, la vamos a recordar exactamente cuál es la frase que estamos verificando. Para los chilenos es un contraste brutal entre las utilidades de las AFP con las pensiones que se pagan, de un monto de recursos que es más de 2/3 de lo que produce Chile en todo un año. Por lo ya considerado, decimos en Chile Check que la frase de Alejandro Guiller es falsa. Estamos llegando al final, esta es la penúltima de las frases que vamos a chequear, esta corresponde al expresidente Sebastián Piñera. En las comunas más ricas hay mucho más carabineros que en las comunas de clase media y de vulnerables por habitante. La frase de Sebastián Piñera entonces, en las comunas más ricas hay muchos más carabineros que en las comunas de clase media y de vulnerables por habitante. Chequeamos lo dicho por Sebastián Piñera y consideramos que es inchequeable. Otra vez, Mauricio. Sí, y esto es lamentablemente inchequeable porque nos encantaría tener la información para... Es un dato importante, ¿no? Importantísimo para el diseño de política pública. Si nos tomamos en serio los problemas de seguridad ciudadana, es un dato que deberíamos tener. Pero deja de contarte un poco el proceso que hicimos en la investigación. Obviamente le preguntamos al comando, porque estábamos muy interesados en saber cuál era la fuente, y ellos nos dijeron que tenían una estadística por 5 comunas de la región metropolitana en donde ellos habían obtenido datos por vía los alcaldes, 2 comunas de sectores acomodados como Las Condes y Vitacura y 3 comunas de sectores más medios y populares como Maipú, La Pintana y La Florida. Y en esos datos que ellos tenían, efectivamente el promedio de carabineros era más alto en las comunas de altos ingresos. Sin embargo, la afirmación del candidato Piñera no es por 5 comunas, no es por comunas de la región metropolitana, sino que es una afirmación para todo el país. Y esto, por tanto, nos obligaba a ir a una fuente oficial que nos permitiera reflejar cuál es la situación, ¿cierto?, de carabineros en el resto del país. ¿Qué mejor fuente para esto que ir a preguntarle al propio carabinero? Y lamentablemente tuvimos una respuesta de carabineros que nos dice que es una información que no nos pueden pasar, como Joaquín nos va a poder explicar con el apoyo de la gráfica.
Sí, aquí nos mencionaron el artículo 436 del Código de Justicia Militar, que dice: se entiende por documentos secretos los relativos a las plantas o dotaciones y a la seguridad de las instituciones de las Fuerzas Armadas o de Carabineros de Chile y de su personal. Lo cual, pues, como decía Mauricio, es lamentable porque no tenemos información para poder comparar estas políticas públicas, no solo entre comunas acomodadas y comunas más populares, sino entre comunas con alto tránsito de gente, como Providencia o Santiago, comunas rurales. Entonces comunas con altos índices de criminalidad. Estábamos dando palos de ciego porque hay un artículo que impide que esa información se haga pública. O sea, la respuesta de Carabineros es: no entregamos esta información porque de acuerdo a la ley es información secreta. Exacto. Así es. Yo creo que podría, pero esto ya para los abogados es un debate, ¿cierto? Una discusión acerca de los alcances de esta norma, pero sin lugar a dudas, como se ocupa esta norma hoy día, impide un acceso a mucha más información que es clave, y que uno podría incluso especular que la falta de mayor transparencia en datos tan básicos como estos es una de las razones, uno de los elementos que ha estado en los escándalos, por ejemplo, de mal uso de recursos institucionales, porque cuando tú tienes mayor opacidad, ¿cierto?, hay mucho menor capacidad de control público. Recordemos que hace poco tiempo se supo que muchos de los cupos que tenía Carabineros no estaban ocupados, y que por tanto parte de los fondos que podrían haberse desviado podrían haber provenido de ahí. No podemos afirmar con certeza si esto ocurre o no. El punto es que no sabemos bien, ni la propia autoridad pública sabe bien cómo están distribuidos los carabineros a nivel territorial. Ahora, es bien impresionante que en el fondo estemos diseñando políticas públicas. Estas políticas públicas pasan por el Congreso, deberían pasar por la revisión de todos los actores involucrados. Uno se imagina fiscales opinando respecto de lo que ocurre, las propias autoridades comunales, los vecinos, y no tenemos el dato más básico para poder tomar esta decisión. Lo que sí es que probablemente si uno hace un estudio comuna a comuna, alcalde a alcalde, si es que ellos pudieran disponer de ciertas cifras, ahí podríamos explorar algunas tendencias, pero un panorama general por este tipo de leyes no tenemos. Porque alguna vez se han dado estos datos, pero se han dado siempre esa comparación, de decir cuántos carabineros hay, por ejemplo, en Vitacura versus La Pintana, y es el dato que generalmente aparece, y uno, claro, tiende a sacar de ahí la asociación de que Vitacura, al ser una comuna rica, tiene más carabineros por habitante, y La Pintana, al ser una comuna pobre, tiene menos. Pero de nuevo, estamos comparando datos de 2 o de 5 comunas. Pero por eso, lo curioso en este tipo de temas que son de alta relevancia pública es que la información que tenemos disponible es por un reportaje, por una investigación particular de una comuna u otra, por una dotación particular de una comisaría, pero no tenemos los datos consolidados que podrían ser mucho más relevantes. Y cuando uno piensa que las políticas públicas no solo se toman por parte de las Fuerzas Armadas y Carabineros, sino que está participando las distintas comunas, los privados, la sociedad civil, ahí podría ser relevante que este tipo de información pudiera adquirirse por vía transparencia u otros tipos de mecanismos más conocidos, canales regulares. Así es. Bueno, vamos a recordar entonces la frase que estamos chequeando. Afirmación de Sebastián Piñera: en las comunas más ricas hay muchos más carabineros que en las comunas de clase media y vulnerables por habitante. Ya hemos explicado entonces por qué lo dicho por Sebastián Piñera es inchequeable. Y llegamos a la última frase para verificar en esta temporada electoral de Chile Check, es del senador Alejandro Guiller. Ahí estaba creciendo a más del 2,5% y lo entregó con un 2,4% en los últimos trimestres. Se refiere Guiller al crecimiento durante el gobierno del expresidente Sebastián Piñera. De nuevo volvemos a este tema, el crecimiento con el que ya hablábamos al principio del programa. Ahí está la frase: el país estaba creciendo más de 2,5% al principio del gobierno de Piñera y lo entregó con un 2,4% en los últimos trimestres. Fuimos a ver los datos y consideramos que lo dicho por Alejandro Guiller es exagerado. ¿Por qué es exagerado, Joaquín? Bueno, recordemos también qué clasificamos nosotros como exagerado. La afirmación no es estrictamente cierta, pero sí lo es el concepto o tendencia a la que se alude. Y aquí nosotros vemos que Guiller, el candidato Guiller, cae en una práctica que había sido más habitual del candidato Piñera y redondea algunas cifras o tiende a exagerarlas a su favor. Porque si bien la tendencia del crecimiento al principio del gobierno de Sebastián Piñera y el decrecimiento al final es cierta, los datos no son así tal como los entregó, y los datos están exagerados para mostrar que había un crecimiento
más alto que el que había cuando él entregó su gobierno. Ya, esto es un piñerazo de Guillermo, entonces, Mauricio. Exacto. Y yo creo que la gráfica nos va a ayudar a aclarar mucho más esto, porque aquí lo vamos a ver con imágenes. Esto tomamos el último año del gobierno de Bachelet 1, ¿cierto? Y hicimos el análisis trimestral, y como se puede observar, en los dos últimos trimestres, diciembre del 2009, ya venía saliendo de esta recesión que vimos en un chequeo. Pero que vimos antes. De nuevo, esto es la recesión. Aquí, menos 2,6, menos 3,4, aquí ya hay recesión. Tercer trimestre de recesión todavía, 1,0, y después empieza a salir con números que van a darse. Y consideramos que el momento de entrega era precisamente el trimestre que cubre en enero, febrero, marzo, porque marzo, por lo menos la mitad del mes, esto corresponde al gobierno, y por tanto esto marca la tendencia de crecimiento. Ahí se puede ver que claramente estaba creciendo, pero un 2,2. Recordemos que el candidato Guillermo firma un 2,5. Y se estaba creciendo a más de 2,5. Exacto. Y un 2,2. Claro. Lo redondea hacia arriba, Claro. ¿cierto? Y vamos a ver ahora la segunda gráfica, que hay un redondeo hacia abajo. Esta segunda gráfica muestra el último año del gobierno de Piñera y se muestra claramente una tendencia a la baja, particularmente en los últimos dos trimestres, ¿cierto? Se había mantenido en torno al 4% los tres primeros, pero ya el trimestre de diciembre de 2013 baja a 3.3 y a marzo de 2014, que es la entrega de su gobierno, está en un 2.9. Recordemos que el candidato Guillermo había dicho a un 2.4. Es decir, si le quitamos los redondeos, la tendencia es correcta. Piñera entrega la baja y recibió en un cierta alza. Pero los números no calzan y si uno suma esas diferencias hay prácticamente un 1% entre ambas. Claro, de hecho Joaquín dice un 2,4% en los últimos trimestres, o sea, dice que no solamente el último, sino que en los últimos, y claramente mientras más atrás nos vamos en los trimestres, menos exacta, más lejos de la realidad está la frase del senador Guillermo. Sí, y uno puede ponerse a describir tendencias y puede buscarle razones al crecimiento, que puede ser por el alza del cobre, el terremoto, la crisis del año 2009, pero lo que es cierto, lo que nosotros estamos obligados a mirar son las cifras más que las tendencias, o sea, más que los grandes ciclos. Lo que mencionó el candidato Guillermo son cifras concretas, y lo que nosotros vemos ahí es que trata de ocupar todo ese panorama a su favor para decir: ustedes aquí no son los reyes de lo que dicen, de lo que anuncian. Claro, ocupa dos cifras de 2,5 y 2,4, ninguna de las dos es real, pero claro, 2,5 es más que 2,4, en ese sentido ocupa cifras que podrían servir para darle algo más de fuerza al análisis que está haciendo, que si lo hiciera de otra manera, podría tener un punto, efectivamente, que está diciendo. O sea, y por eso mismo es exagerado, porque el exagerado te marca lo que decía Joaquín, que la tendencia es correcta aun cuando el dato concreto puede tener errores. Así es. Bueno, recordemos la frase de Alejandro Guillermo, ahí está. El país estaba creciendo a más de 2,5%, se refiere a antes de que tomara el poder Sebastián Piñera, y lo entregó con un 2,4% en los últimos trimestres. Por lo ya explicado, consideramos que lo dicho por Guillermo es exagerado. Ya, esa fue la última frase que teníamos por chequear en esta temporada.